Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, amén. Vamos a continuar con Romanos. Estamos con la ayuda de Dios avanzando con esta epístola, amén. Romanos 3, versículo 9. Nos toca. Amén. Romanos 3:9. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la enorme bendición que nos das, Dios Santo, de poder, Señor, escuchar tu palabra, poder aprender más, Señor, de este poderoso y santo evangelio, Señor, de estas grandes nuevas de salvación para nosotros, de esta obra que Cristo Jesús completó a nuestro favor, Señor. Ayúdanos, Dios, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Entra a nuestra vida, entra a nuestro corazón, a nuestras mentes, a nuestros pensamientos, Señor, y haznos y conviértenos, Señor, en terrenos buenos, Señor, en buena tierra, donde tu palabra, donde la semilla poderosa de tu palabra entre y produzca fruto, Señor, germine, Señor, y traiga vida a nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que dirijas mi vida, Señor, mis labios, todas las palabras que salgan de mi boca, Padre, dirígelas con tu Espíritu Santo. Pasa ese carbón encendido de tu altar, Señor, por mis labios, y ayúdame, Señor, a compartir lo que tú tienes para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, amén. Muy bien. Prefiero así. Todos somos culpables, le he puesto a esta sección de Romanos. Todos somos culpables, ¿no? Y estamos continuando la secuencia, ¿no? Y aquí, de esta sección que va de Romanos 3, del 9 al 20, Pablo, que está escribiendo una carta a los hermanos en Roma, ¿no? Porque él quiere visitarlos, quiere pasar por Roma. Su intención, él va a decir más adelante, es llegar a España, ¿no? Él quería llegar a España, pero quería que los hermanos de Roma le den, ¿no?, un impulso, una apoyada, ¿no?, una apoyadita para que lo ayuden, lo animen, lo alienten, lo financien también, porque esos viajes eran largos. Y de Pablo ya era muy conocido. El apóstol Pablo, ya en el momento que escribe a la Roma, Pablo era conocido para bien, en el sentido de que en la iglesia se decía, ¿no?, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica el evangelio, le dice a los Gálatas, ¿no?, que se hablaba de él. Pero también había gente que no lo quería, ¿no?, lo tenía marcado. Incluso, más adelante en Hechos, probablemente después que él escribe esta carta, hay gente que llega a hacer un voto, una promesa de que no iba a comer hasta matarlo a Pablo, porque el impacto que Dios había traído por el Espíritu Santo y la obra del Evangelio, ¿no?, a través del apóstol Pablo, era tan grande que muchos judíos y muchos prosélitos, gente que no era judía, pero que
simpatizaba con la religión judía, había muchas personas en el mundo, o sea, los judíos tenían un impacto porque tenían la palabra de Dios y algunos de ellos eran personas realmente que buscaban dentro de todo agradar a Dios y tenían impacto y generaban prosélitos, gente que quería ser como ellos. Pero cuando llegaba Pablo a una ciudad, cuando llegaba Pablo y les predicaba el evangelio de las buenas nuevas y les decía que ese sentido de culpa que todo ser humano tiene, que no se solucionaba con buenas obras, sino que ya había sido solucionado por Cristo en la cruz del Calvario y de que la ley de ninguna manera era el medio para conseguir la salvación, sino era por fe. Entonces trastornaba, dice, él trastorna a los pueblos, decían los judíos, entonces muchos lo persiguen. Entonces él escribe esta carta y va a explicar indirectamente él tiene como una conversación imaginaria. Ustedes se han dado cuenta, la semana pasada la pastora nos hablaba de la diatriba, ¿no? Esta conversación imaginaria que él tiene de una acusación que le hacían a él. Por ejemplo, Pablo predica un término técnico que se llama el antinomianismo, es decir, que no tenemos que obedecer la ley. Y eso era muy diferente a lo que él predicaba. Él nunca predicaba que no había que obedecer la ley. Él decía que no podíamos confiar en la ley como nuestro medio de salvación, que es diferente. Dios quiere que cumplamos la ley, claro, porque es su palabra y es su voluntad, su ley moral. Obviamente la ley ceremonial quedó abrogada porque el sacrificio de Cristo cumplió todo lo necesario en términos de ritos, de sacrificios de corderitos, de machos cabríos y de muchas cosas más. Pero todo lo que es la ley moral, Dios no ha cambiado. Dios sigue detestando, como se detestaba en la época, por ejemplo, incluso previa a la entrega de la ley por Jacob y por Abraham. Ellos detestaban, por ejemplo, que a su hermana, ¿no? A su hermana Dina, cuando fue violada, vamos a decir, por Siquén, sus hermanos se enfurecieron tanto que arrasaron a ese pueblo, a Siquén y a todos sus amigos, digamos, a todo ese pueblo, por el hecho de que él simplemente había agarrado y se había abusado. Entonces él encima dice: yo voy a resarcirles, les voy a pagar, les voy a dar todo, vengan, comercien con nosotros. Y dijeron sí, ¿no? Y Leví y Simeón fueron los dos, agarraron sus espadas, los engañaron y mataron. Porque ellos tenían un sentido claro de que, digamos, la pureza, la santidad de una mujer y del matrimonio era importantísimo desde esa época. Entonces, Pablo nunca vino a decirles: no, esas cosas ya no importan. Ahora puedes tener una vida sexual libre. Pero mucha gente hablaba así de Pablo. Decían que eso Pablo enseñaba. Pablo dice que no hay que hacer nada. Al contrario, si pecamos más, Dios nos va a amar más. Eso decía en los versículos previos que se explicaba la semana pasada, y era falso. Pablo nunca decía eso. Pablo lo que decía era que cumpliendo la ley uno no puede. El cumplir la ley va a ser una consecuencia de la obra de Dios. Entonces, él va a seguir explicando a los hermanos de Roma y va a terminar una sección, digamos, de su carta que todos los expertos, los exégetas, los hermanos que estudian a profundidad estas cosas, incluso teólogos no tan creyentes, pero que estudian, dicen: aquí Pablo en esta sección del 9 al 20 va a terminar la sección donde él va a demostrar la culpabilidad universal, es decir, que todos somos culpables. Que aquí, como a veces yo le he dicho en la clase de los adolescentes, aquí sí se aplica el comunismo, a los que les gusta el comunismo, igual para todos lo mismo, sí, para todos es lo mismo. Esta verdad es para todos por igual. ¿Qué verdad es? Que todos somos pecadores. Por eso así comienza el versículo, ¿no? Y en el inicio de este versículo 9, en esta sección, comienza así, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y aquí hay una dificultad que de los exégetas. Dice: ese nosotros, somos nosotros. ¿De quién está hablando Pablo? ¿Nosotros los judíos? Dicen algunos: sí, es nosotros los judíos está hablando. Y otro dice: no. Pablo nunca cuando habla de los judíos, él siempre habla en tercera persona. Él nunca se incluye con ellos. Eso sería algo raro, dicen. Sería la única vez que lo hiciera en la epístola. Él no se está incluyendo normalmente. Entonces está la otra posición que dice: no, él está diciendo, como él está escribiendo a los creyentes en Roma, les está diciendo a los creyentes, incluso de Roma, en los cuales había judíos y gentiles, les está diciendo: somos nosotros los creyentes mejores que ellos. ¿Quiénes ellos? Los judíos y los gentiles, que él ha demostrado que son malos. ¿Por qué? Porque Pablo en el 1:18, capítulo 1, él comienza hablando y comienza el tema de la ira de Dios. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. Y comienza primero y demuestra, y es bien fácil demostrar, que obviamente los paganos, los gentiles,
pecadores están bajo la ira de Dios. Y son pecadores y son culpables ante Dios. Están en falta ante Dios. Que han trastornado los principios y las normas de Dios. Él lo demuestra ahí desde el 1:18 y se ha enseñado eso con claridad, ¿no? Como han pervertido sus propias, digamos, sus conductas sexuales pervertidas, que ya vienen desde la antigüedad. O sea, estas conductas sexuales pervertidas que vemos ahora no son novedad, ¿no? Vienen desde la antigüedad, ¿no? Y los arqueólogos, por ejemplo, cuando excavan Pompeya, que fue como que quedó sepultado y ahí van descubriendo y paran escarbando ahí, porque ustedes saben que Pompeya, que en el 79 después de Cristo, más o menos unos 15, vamos a decirle así, unos 15 años después que Pablo escribe esta carta, esa ciudad fue arrasada en un momento a otro porque erupcionó el Vesubio y ¡pum!, llegó y fue terrible, ¿no? Hay hasta una película de eso. Cuando los arqueólogos han comenzado a encontrar, eso para los arqueólogos es como interesante porque al quedar todo sepultada por la lava y el flujo piroplástico que se llama, hay lugares que quedan escarbables y, digamos, intactos de cara para hacer una investigación de cómo vivía la gente, ¿no? Y quedan la gente, cómo murió, cómo estaban ahí, y quedan también algunos cuartos, algunos dormitorios o salas, y que había en las paredes incluso, y han podido determinar las imágenes, y estaban llenos de imágenes que ahora les llamamos pornográficas. Era una ciudad totalmente perversa. Ahí iban los romanos, era cerca de la costa ahí italiana, ¿no? A hacer sus cosas que a ellos siempre les encantaba hacer, desde el emperador hasta todos los grandes señores de Roma, iban a hacer sus cosas que Pablo detalla acá. Entonces, esta perversión que vemos no es novedad. Y tampoco va a ser novedad que el juicio de Dios va a llegar a todos los perversos, como ha llegado en su momento, con el Vesubio le llegó a Pompeya, como le llegó a Sodoma y Gomorra, y como les ha llegado a muchas sociedades. Eso denlo por seguro. Y entonces, demostrar que el pagano, que el gentil perverso es culpable es fácil, entre comillas, ¿no? Pero Pablo también va a acusar después al gentil moralista. Y ahí arranca en el 2:1 y dice, ¿y tú que juzgas? O sea, tú que te crees mejor que los demás y lo juzgas, tú también eres culpable. Tú también eres culpable, porque tú en lo que juzgas a otro lo haces. Y él aclara y cierra esta sección, la del 2, creo que es en el 15, dice, porque ¿saben qué? Va a haber un día en que Dios va a juzgar los secretos de todos los hombres. Porque sí, puede haber gente muy moral, que se cree la reserva moral, como dicen ese término, ¿no?, de un país, ¿no? La reserva moral. No hay reserva moral en ningún lugar porque todos somos pecadores, ¿no? Y los que hablan de moral, ¿no? A veces viene a la mente, por ejemplo, Vargas Llosa, que él lo respetaban como un hombre decente, ¿no? No lee su biografía, está llena de cosas terribles, pero aún ahora en su vejez abandonó a su mujer, el viejito y se metió con otra mujer, ¿no? Y ahí no hay que meterse con su vida privada, dice, no, pobre señora que ha estado con él tantos años, ¿no? Entonces, todos somos pecadores. Entonces, el moralista, el que juzga a los demás, el que le llama al otro corrupto, el que dice, ¿no? Hace poco hemos escuchado a nuestro presidente, creo que yo tengo autoridad moral, ha dicho, ¿no? Se ha atrevido a decir eso, ¿no? Y Dios tenga misericordia de él, oremos por nuestro presidente, porque nadie tiene autoridad moral, nadie. El único que tiene autoridad moral es Dios, porque Él es santo, Él sí es santo, y Él un día va a sacar a luz los secretos de todos los hombres. Aquí está en Romanos. Entonces tenemos al gentil que es un perverso, es culpable. El que se cree bueno, el moralista, también es culpable. Y después va contra los judíos. Y los judíos se creen mejores porque tienen su circuncisión, porque tienen su ley, también son culpables. Porque la circuncisión no es la de la carne, es la del corazón, le dice. Todos somos culpables. Y ahora va a cerrar en esta sección declarándolo, confirmándolo y usando la propia palabra de Dios, el Antiguo Testamento, para confirmarlo. Entonces, ¿somos nosotros mejores que ellos? Responde, o sea, nosotros incluso los creyentes, en ninguna manera. En ninguna manera. En nosotros mismos, en nuestra naturaleza humana, ¿no? En nuestra naturaleza caída. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos.
están bajo pecado. Noten esto, todos están bajo pecado. Pablo va a ser bien absolutista, o sea, él va a ser radical, acá no va a tener la mayoría. ¿No? En los versículos previos, cuando habla de los judíos, él es un poco digamos, condescendiente con ellos, ¿no? Porque dice, ¿qué si alguno de ellos no cumplieron? No, acá no va a ser así, acá va a ir de frente y va a ser algo general y radical, va a decir, todos están bajo pecado. Y este término, estar bajo pecado, el bajo pecado es estar bajo el dominio del pecado, bajo el control del pecado. Para el Señor, para la palabra de Dios, las cosas son sencillas, no son tan... La palabra de Dios y el Evangelio es sencillo, no es complejo, no nos separa en distintas castas, clases, categorías, no. Solo hay dos estatus, dos situaciones de un ser humano. O estás bajo pecado o estás bajo la gracia, ahora que ha venido Cristo. Esas son las dos posiciones en las que puedes estar. Y aquí él va a decir que en nuestro estado natural, en nuestra naturaleza humana, todos, está en la palabra del Señor, miren sus Biblias, todos están bajo pecado. Pablo por eso dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. No hay aquí excepción alguna. Y lo va a decir y lo va a confirmar con la propia palabra de Dios. Vayamos al 3:10, dice, como está escrito, no hay justo, y ahí miren lo absoluto que es, ni aún uno, para aclarar, no hay justo, es que no hay, pero la mayoría, pero uno que otro justo habrá habido, pues no, ni aún uno. O sea, desde que todos nuestros ancestros, desde que pecó Adán hasta ahora, no ha habido ni uno solo que haya podido cumplir los estándares de Dios. Cuando hablamos de justo acá, a veces mucha gente se confunde, dicen, oye, pero hay personas justas, yo no me considero una persona injusta, yo trato de ser justo. Claro, o sea, tú tratas de ser una persona correcta, que actúa con justicia, es diferente. Acá la palabra justo se está refiriendo al cumplir el estándar, al cumplir las demandas, los requerimientos que Dios tiene para ti. ¿Y cuál es ese requerimiento que nadie puede cumplir? Que nadie va a cumplir y nadie va a cumplir jamás, ni ha cumplido ni puede cumplir en sus fuerzas, es, por ejemplo, el que Jesús le dijo a este joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico que hace unos domingos se predicó acá? Este joven rico decía, ¿no? Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿ya sabes los mandamientos? Sí, todos los he guardado en mi juventud, ¿no? Pero cuál es ese gran mandamiento? Ya en otra ocasión también lo había dicho Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Entonces este joven rico dice, sí, yo no he robado, yo no he matado, encima, yo nunca he hecho lo malo. Ya, dice, estoy interpretando, estoy parafraseando. Entonces Jesús le dice, tú has cumplido esos mandamientos, tú estás seguro que amas a Dios sobre todas las cosas. Ya, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y después vienes y me sigues. Y dice que él se quedó callado, mudo. ¿Por qué? Porque amaba más su riqueza que a Dios. Porque Jesús tocó ese punto, ese puntito en su vida que él amaba más que Dios, que era su riqueza. Entonces, no hay justo, cuando se refiere a no hay justo, no hay nadie que llegue al estándar que Dios requiere. No lo puede haber, no lo va a haber. Porque por naturaleza nosotros desde que nacemos, desde pequeños, como dice la palabra del Señor, desde que nacemos, desde el vientre de nuestra madre, en pecado me concibió mi madre, decía el salmista, ¿no? Y entonces estos versículos que Pablo va a tomar, los va a tomar por ejemplo del Salmo 14, ¿no? El Salmo 14, famoso Salmo 14 del 1 al 3, pueden ir ahí para que vean, porque él va a decir como está escrito y él va a basarse en estos versículos y dice, el Salmo 14 del 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Y esto es como la conclusión ya en realidad, ¿no? Porque los salmos a veces son así, como ya nos han enseñado muchas veces, los salmos a veces comienzan con la gran conclusión. El problema de todo es que ignoras, que desconoces a Dios, ¿no? Y el necio dice eso, no hay Dios. Y eso al final lo hace un corrompido y hace obras abominables. No hay quien haga el bien.
Y aquí comienza recién el Salmo como que a explayar y dar la historia, digamos, el proceso de qué pasa para que se llegue a esta conclusión tan fuerte. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está la palabra del Señor, clara y contundente. Y es lo que Pablo está tomando acá. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, o sea, no hay quien cumpla ese nivel, ese estándar, no hay quien busque a Dios. Obviamente, es como que una secuencia, ¿no? Si el hombre entendiera, se daría cuenta de que uno no puede vivir sin buscar a Dios, ¿no? Hay un proverbio que siempre me recuerdo que dice que quienes buscan a Dios entienden todas las cosas, ¿no? Y siempre a veces me agarro como de una promesa de ese verso, porque a veces en el trabajo hay tareas difíciles, ¿no? A mí me encargan muchas veces las tareas complejas, me llaman para las cosas que hay que resolver, digamos, como que los acertijos matemáticos y cosas complejas. Y yo agarro de acá, ¿no? Porque el Señor dice y promete, Él dice, que los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Entonces, la solución a los problemas más complejos de las finanzas, de la banca, para mí, están en Dios. Aunque muchos digan, ¿qué tiene que ver eso? Sí tiene que ver, porque Dios es el que te da la sabiduría y la salida. El que busca a Dios entiende todas las cosas. Ahora, obviamente, si tú no buscas a Dios, no vas a entender. Por eso no tienen entendimiento, no buscan a Dios, dice acá. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ahora esta búsqueda de Dios que yo hago es por la obra de Cristo en mí, no es por mí, ¿no? Porque mi naturaleza no buscaría a Dios. Por eso no hay quien haga lo bueno. Y de nuevo cierra, no hay ni siquiera uno, dice Pablo. No hay ni siquiera uno, ya volviendo al 3 y él está usando lo mismo, pero él está reforzando la idea de que no hay uno solo que se pueda considerar justo. No hay, no lo hay. Y él va a agarrar ahora, va a avanzar, miren, y vaya a tocar carne, ¿no? Y escuchando una prédica de Pastor Martín Loyola decía, ahorita lo que yo les voy a decir, ¿no? Les advierto, decía un poco así en su mensaje, en una zona como todo inglés, educadamente, miren, el que quiere se puede parar y se puede ir, por lo que le voy a decir nos afecta a todos, dice él, y es fuerte, o sea, es algo humillante para el ser humano, pero está aquí en la palabra del Señor. Y todos somos culpables de esto, todos somos culpables de esto. Y miren lo que va a comenzar a decir sobre, ya en términos generales no hay ningún justo, pero ahora va a decir en términos específicos, vamos a decirle así. Va a comenzar a usar, Pablo, hay muchas formas de demostrar que todos somos culpables y que no hay ninguno que sea justo delante de Dios, pero él va a usar algo irrefutable, que el mismo Santiago también, el apóstol Santiago también usa. Y que es la lengua, que es lo que hablamos, que es lo que sale de nuestra boca. Y él va a decir, va a usar también un salmo, donde va a decir, sepulcro abierto es su garganta. Es el versículo 13, ya estamos. Sepulcro es una frase fuertísima. O sea, ustedes, si alguna vez han olido un muerto, muchos dicen que ese es un olor horroroso, ¿no? A veces cuando uno ve las series esas de detectives, descubren siempre que algo ha pasado en una casa porque los vecinos dicen que ahí huele horrible, dicen, ¿no? Y es porque el vecino se ha muerto, lo han matado, lo han dejado ahí el cadáver. Es un olor que no se puede evitar. Entonces el pastor Martín le dice, pasa tú 3 semanas después que un muerto en una tumba abierta y trata de oler eso. Trata de oler eso. No, tu cuerpo naturalmente, tu sentido de sobrevivencia te dice, aléjate de ahí, porque ¿por qué te alejas? Porque eso está lleno de bacterias, de cosas que te hacen daño, ¿no? Cuando habían ciudades asediadas y el salvajismo en los que atacaban era tan fuerte que lo que hacían eran tiraban esos cadáveres dentro de la ciudad, porque querían que la gente se enferme. No solo querían matarlos con bombas, sino también querían que se enferme. Y tiraban cadáveres apestosos dentro de las ciudades, ¿no? Y el ser humano en su forma natural, en su sentido natural, rechaza esos olores porque son olores de muerte. Ahora, para Dios, muchas veces, la forma en la que hablamos,
Lo que le decimos a nuestro prójimo, comenzando por nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros padres, nuestros amigos, es tan repugnante como si tú pasaras por un sepulcro abierto con un muerto que está apestando. Porque Dios es santo. Y a veces de nuestra boca lo que sale es tan repugnante, ¿no? Agarrar y, por ejemplo, maldecir a tu padre, maldecir a tu madre, ¿no? He escuchado a padres que maldicen a sus hijos, les hablan con una ira, con un odio, le dicen que tú me malograste la vida, los maldicen y eso es para Dios es muerte, es asqueroso, es repugnante. Ahora, nosotros también, aunque esto parezca gracioso, nosotros también estamos llenos de esto, somos culpables. ¿Y sabe cuándo se ve? A nosotros, a los que nos gusta el fútbol, cuando juega Perú y pierde, ¿no? Cuando juega Perú y Cuevita no mete el gol, falla el penal en el Mundial. No, pero no es para broma, porque a Dios no le gusta eso. O sea, ¿qué cara, qué autoridad tengo yo para molestarme con Él? ¿Qué autoridad tengo yo para maldecirlo? Para insultarlo. Eso es asqueroso para Dios. Eso huele a pesta a muerte. Sale lo que hay en nosotros. Por eso Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Pablo va a decir, todos somos culpables. Todos somos culpables. Porque él mismo dice que cuando él era perseguidor, él con palabras horribles se dirigía a los cristianos. Él era un blasfemo, un perseguidor. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Vamos a avanzar. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. O sea, es terrible. O sea, algunos de repente no son violentos para hablar, pero sí son unos campeones para engatusar, para mentir, para estafar, para hablarte bonito y por la espalda estar acuchillando, apuñaleando, rajando de ti a todo el mundo. A ti te dice una cosa, te dice la otra. Mete cizaña entre hermanos, mete cizaña en la familia. Y con todos es bueno, con todos es el bueno, con todos es la víctima. Pero está lleno como una víbora de veneno, dice Pablo. Veneno. Su boca está llena de maldición y de amargura. Amargura. Eso también está en el Salmo. Pablo no lo estaba inventando. Pablo está recogiendo lo que está en la palabra de Dios. Para que lo vean. Esa parte está en el Salmos 17, ¿no? Salmos 17, para que lo vean ustedes. Y también en el Salmo 5:9. En esos dos salmos está, de esos dos salmos está tomando Pablo, para que lo chequen ahí. Vamos a ver el Salmo 17. Dice, miren, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y en el Salmo 5:9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Ahí está, la palabra del Señor. Dice Pablo, está escrito, todos somos culpables, y de nuestra boca lo demuestra. Y después se va avanzando, y no solo se quedan con la boca, obviamente, porque de ahí viene la acción. Dice, sus pies, el versículo 15, 3:15, Romanos 3:15, volviendo a nuestro texto base, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Es decir, ahí viene la violencia, pues, ¿no? Ahí viene ese deseo ese deseo, por ejemplo, que tiene obsesionado a los políticos, a la gente que se obsesiona por el poder. No les importa la vida de los demás, no les importa, ¿no? Y terminan siempre derramando sangre, directa o indirectamente, ¿no? Quebranto y desventura hay en sus caminos. Dolor, sufrimiento. ¿Cuántas noticias terribles hemos escuchado en esta época de coronavirus, de estafas, de abuso, en esta época en que se acuerdan en la que no había oxígeno, que a la gente la engañaban, la estafaban, desesperada porque su familiar necesitaba oxígeno, iba a tratar de comprar un balón de gas, aparte que se lo vendían a un precio criminal, digamos, ¿no? Lo engañaban y lo estafaban. Muchas estafas, mucha mentira. ¿Y eso qué cosa? Eso es el ser humano.
Ese es el ser humano. No conocieron camino de paz. Todos somos culpables, dice el apóstol Pablo, está escrito en la palabra del Señor. No hay, y la razón fundamental de esto, dice él, la va a dar en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la razón. ¿Por qué nuestras bocas, por qué nuestra conducta, por qué nuestra amargura, el por qué? Porque no tenemos temor de Dios. ¿Por qué nuestra flojera? ¿Por qué nuestra mediocridad? ¿Por qué nunca llegamos al estándar de Dios? O sea, es cierto, muchos van a decir, y es correcto, no, el hombre no es todo lo malo que podría ser, porque Dios en su gracia común contiene a la humanidad y ha dejado muchas cosas para contener la maldad innata del hombre. Dios, por ejemplo, las autoridades dice que Él las ha puesto y ha creado ahí la autoridad para que sea viable, porque si el hombre estuviera suelto a su antojo seríamos unos salvajes, estaríamos matando unos a otros. Pero eso no quita que el hombre en su corazón es culpable, es malo, está alejado de Dios, y la razón, aquí está en el 18, es porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Tiene, digamos así, dos sentidos. El temor de Dios es el hecho de ser conscientes de, digamos, de su grandeza, de su inmensidad, ¿no? Ese asombro, esa admiración que todos debemos tener por Dios, por lo grande que Él es, por lo poderoso que Él es, por lo maravilloso que Él es. Pero también tiene el lado de lo que hemos aprendido y lo que aprendemos en la historia y lo que aprendemos en el día a día, que Dios es un Dios justo y que Él tiene sus leyes y que Él corrige y castiga con justicia por el bien de nosotros. Y obviamente ese es un temor correcto, en el sentido de que tú sabes que de Dios no te puedes burlar, como Pablo decía claramente a los hermanos de Gálatas, ¿no? De Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Punto. Pero cuando no hay temor de Dios, cuando vives ignorando a Dios, cuando vives lejos de Dios, cuando vives creyendo que Dios es un amuleto de buena suerte, o para cuando las cosas salgan mal, ahí busco a Dios. Ten cuidado, porque si no hay un verdadero temor de Dios en ti, vas a terminar viviendo como se describe en los versículos previos, con una boca sucia, con una boca llena de amargura, de mentira, de hipocresía, de chisme, haciéndole daño a las personas, sin paz en el corazón, lleno de ansiedad, lleno de dolor. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, porque esa es la razón, digamos, de que las personas, o sea, actúen obviamente mal, es porque no temen a Dios, ¿no? O sea, el principio por eso de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando tú tienes temor de Dios, cuando como el salmista en el Salmo 16:8, creo que dice así, que él había determinado poner a Dios delante de él. O sea, que él era consciente de que Dios siempre estaba ahí. Y esas son una de las grandes armas, digamos, una de las grandes bendiciones de alguien que aprende y aprende a conocer a Dios y busca a Dios, que el Señor pone temor en él y lo hace sabio. No porque seas más inteligente, tú puedes ser brillante, tú puedes ser un genio para muchas cosas, pero si no hay temor de Dios, no hay sabiduría en tu vida y terminas teniendo una vida desgraciada o siendo una persona infeliz por más sabio reconocimiento que los demás te den. El temor de Dios es eso, o sea, y justo por eso también el salmista decía, ¿no? Que la maldad del impío me dice al corazón, ¿no? Él decía en el Salmo creo 36,
que no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, cuando tú ves es porque esa persona no tiene temor de Dios, ¿no? Y un hijo de Dios hace las cosas correctas no porque lo vayan a descubrir, sino porque sabe que Dios está ahí, delante de él, mirándolo todo. Y eso te va a contener con la gracia y la ayuda de Dios. Entonces, tengamos eso muy claro. Entonces, Pablo ha llegado, está cerrando, y donde me quiero concentrar un poco, todavía tengo tiempo, es en el penúltimo versículo que me ha tocado, es en el 19, ¿ya? En el 19, porque es muy importante ese versículo. Él va como que a condensar su cierre, y miren lo que dice el 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, y aquí viene algo muy importante, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta parte es importantísima para entender lo que va a seguir en la epístola. Toda boca se cierre. ¿Recuerdan lo que les comentaba del joven rico? ¿Cómo lo dejó el Señor Jesús? Con la boca cerrada. Él era muy preguntón, él era muy cumplidor. Ya, está bien, tú cumples todo. Ah, qué bueno, se alegró Jesús. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se quedó callado, callado, callado. Todos con la ayuda del Espíritu Santo y con la obra del Espíritu Santo de convencimiento de pecado, tiene que llegar el momento en nuestra vida que tenemos que aceptar esta gran verdad de que todos somos culpables delante de Dios y quedarnos callados y venir ante Él en una actitud de humillación, reconociendo que en nosotros mismos, por lo que podamos hacer, por lo que podamos conseguir, nunca podremos alcanzar la salvación, nunca podremos alcanzar una relación correcta con Dios. El Señor Jesús también va a enseñar una famosa historia, la del fariseo y la del publicano, que ambos suben a orar, dice. Y dice que el fariseo oraba consigo mismo y en voz alta, halagándose por lo que hacía, que él no era como los demás, que él diezmaba todo, que él ayunaba 2 veces a la semana, que él era un hombre superior a los demás. Y por otro lado, tenías a un publicano, a un recaudador de impuestos, odiado por sus compatriotas, ¿no? Tachado como corrupto, vamos a decirle ahora, ¿no? Un corrupto, un congresista, político, lo que tú quieras llamarle, de la peor calaña, esos que negocian ahí para sus intereses, ¿no? Esos que se van ahí a reunir con el presidente para salvarle la vida al presidente, con tal que el presidente, ¿no?, le deje ir estafando a los estudiantes con sus universidades que no enseñan nada, ¿no? Y esos pesos corruptos, ¿ya? Pero esos corruptos, así, en esa época se llamaban publicanos, era un corrupto. Pero este corrupto, este publicano, se daba cuenta de su condición, se daba cuenta que tenía un fin amargo, que era culpable delante de Dios, y lo único que decía era: sé propicio a mí, Dios, o sea, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Soy pecador, soy culpable. Soy culpable. Y Jesús dice que ese bajó, o sea, dejó el templo, bajó del templo justificado. Y el otro, que se creía superior, por eso Pablo pregunta al inicio, ¿somos mejores nosotros? Incluyendo nosotros los creyentes, no somos mejores. Porque Dios no busca a los que se creen los mejores, Dios busca a los que reconocen su verdadera condición, que somos pecadores. Por nuestra propia naturaleza humana somos pecadores y que todos somos iguales. Todos somos del mismo barro. Por eso es que él va a enseñar a través de todos estos versículos de la palabra, incluso para los judíos, para que les quede recontra claro que la misma palabra, la misma ley, porque él lo dice, ¿no? La ley, cuando él habla, porque sabemos que todo lo que la ley dice, y él está usando salmos y profetas, pero para los judíos,
en el Antiguo Testamento era como ley, era ley de Dios, era palabra de Dios, era la voluntad de Dios que se tenía que obedecer. Dice, todo lo que le dice la ley lo dice para que los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Toda boca se cierre. Toda boca se cierre. Si nosotros cuestionamos, o sea, una de las pruebas de que realmente el Señor está obrando en nosotros es si aceptamos o no esta doctrina de la, digamos a decir, de la depravación, de la culpabilidad universal, de que todos somos culpables, de que todos somos pecadores, ¿no? Si por ejemplo tú cuestionas y cuando te dicen, no, incluso los niños nacen en pecado, y tú cuestionas eso, no, eso ya es una exageración. Cuidado. Todavía no tienes la boca cerrada. Todavía crees que sabes más que Dios y su palabra. No, ese niñito es un angelito. ¿Qué me vas a decir que es pecador? Cuidado, todavía tienes la boca abierta, no la tienes cerrada. Los niños van al cielo no porque sean santos, no, Dios, porque Dios en su soberanía y en su gracia, Él, por la obra de Cristo, los acepta. No por méritos de ellos, porque al cielo nadie entra por mérito ni por ser bueno. Al cielo se entra por la obra de Jesucristo, porque todos somos culpables. Y por eso en el versículo 19, que les estamos terminando y con eso vamos terminando un poco, dice, toda boca se cierre, y la segunda frase que es importantísima es, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. De nuevo, miren el absolutismo, todo el mundo. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese término quedar bajo juicio es una palabra en el original que quiere decir, que es la única vez que se va a usar aquí en la epístola, es un tema muy técnico, muy legal, muy de un juzgado, es decir, todos están condenados. Todos ya han sido condenados por el juez. Tú vas a un juez, se te acusa, ¿no? Tú vas a negar todos los cargos y cuando vas a comenzar a hablar de que todo es mentira, te sacan un video. Y te demuestran ahí recibiendo la coima, recibiendo la plata. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hablar? No, no era yo, era mi clon, vas a decir. ¿Qué le vas a decir a Dios? Cuando saque lo que hay en tu corazón y lo revele a todo el mundo, en el universo entero, dice que lo va a hacer. Porque todas las personas cuando se vayan al infierno, al juicio final, van a confesar la justicia de Dios. Y nadie le va a decir a Dios que es injusto cuando los esté mandando al infierno por haber rechazado la obra de Jesucristo. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos somos culpables, todos estamos bajo ese juicio. A veces parecemos esos niñitos, dice, estaba leyendo una ilustración del pastor MacArthur, ¿no? Que han agarrado la gelatina que su mamá ha preparado, se la han comido. Cuando su mamá le preguntan, no, yo no lo he hecho, y todo su polo está manchado de la gelatina. Yo no he comido nada. Dice. Yo no, ha sido seguro mi hermano, mi hermana, yo no he sido. Y todo su polo está manchado de la gelatina. Todos somos culpables, Dios lo sabe, Dios lo ve. Lo peor que podemos hacer es tener la boca abierta y estar cuestionándole a Dios. Por eso Pablo comienza esta sección, la ira de Dios. Tiene que ver con eso, se revela y con justicia contra todos los que hacen impiedad. Y si todos estamos, y si todos somos culpables, entonces todos estamos bajo la ira de Dios. Si es que no nos arrepentimos, sí, pero gracias. Pero ahí va a comenzar, pero, va a decir, y ahí es los maravillosos pero de Romanos, ¿no? En el 21 más adelante lo vamos a ver, pero, sí, todos estamos bajo el juicio de Dios. Nadie es mejor que nadie aquí. Nadie es mejor que nadie aquí, dice Pablo. Todos estamos en la misma condición. Seamos un moralista, seamos una persona respetable, honorable, tengamos los reconocimientos que tengamos. Somos tan pecadores como el delincuente, como el corrupto. Somos pecadores delante de Dios. Todos somos culpables delante de Dios. Pero, dice él, a pesar de estar bajo juicio, a pesar de estar condenados,
hay salvación para el que cree. Y miren lo importante de esto, y ahora entiendo mejor este versículo de Habacuc que toma Pablo, y ahí vamos a cerrar, Habacuc 2.4. Miren, Habacuc 2.4. No he podido avanzar el versículo 20, ya le tocará el de la semana que viene, pero vamos a Habacuc 2.4, ¿ya? Este es el versículo que Pablo seguro meditaba y es un trascendental para nuestra fe cristiana y principalmente la protestante. Miren lo que dice Habacuc 2.4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿No? Y Pablo va a decir en el capítulo 1 de frente, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero a veces no vamos al contexto de donde él toma y vemos que antes de eso ha hablado de algo, un detalle muy importante, que cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Y qué es enorgullecerse? Es tener la boca abierta, pues. Es reclamarle a Dios. Es acusarle a Dios de injusto, ¿no? Es también creerse mejor que los demás. Es creerse superior a los demás. Eso es enorgullecerse. Entonces, cuando tú te enorgulleces, estorbas la fe en tu propia vida. Y no puedes aceptar esta obra de Dios. No puedes. Tu orgullo te impide reconocer que esto es por gracia, que esto es un regalo de Dios, que estás en la misma situación y condición que las personas más abyectas de la sociedad, más bajas y viles. Sí, estás en la misma condición delante de Dios. Y que si entras, y si que puedes volver a tener comunión con Dios, y que si puedes volver a la presencia de Dios, y si puedes ahora gozar de estar bajo su gracia, ya no bajo el dominio del pecado, sino bajo su gracia, es por pura, justamente gracias por obra de Cristo Jesús, por la fe en Él, por confiar y depositar nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Entonces lo que el apóstol Pablo quería hacer a los hermanos de Roma es decirles, hermanos, el evangelio que yo predico es un evangelio por fe y para fe, les dice al inicio, ¿no? Y les comienza a explicar. ¿Por qué es por fe? Porque si todos estamos condenados, porque si todos somos culpables, porque si no hay salida, no la hay en nuestra propia fuerza, no hay algo que podamos hacer para nosotros mismos conseguir esa salvación, no nos queda otra cosa más que confiar y tener fe en lo que Dios puede hacer, no en lo que nosotros podemos hacer. Porque esta es obra de Dios, este evangelio es eso, justamente una buena nueva, una buena noticia, porque es Dios diciéndote, yo te voy a salvar, yo te voy a limpiar, voy a poner en ti un nuevo corazón, te voy a hacer una nueva criatura, voy a poner mi espíritu en ti, te voy a transformar, te voy a convertir en un hijo mío, te voy a lavar, te voy a limpiar, yo lo voy a hacer. Sí, vas a dejar de pecar, sí, vas a aborrecer el pecado, pero vas a reconocer que es mi obra, que no eres tú, que es el Espíritu Santo que yo voy a enviar a tu vida y que te va a transformar. Y vas a vivir siendo transformado por ese Espíritu. ¿Vas a luchar con el pecado? Claro que sí, porque es un tirano. El pecado, como dice, todos están bajo pecado. Pero aquellos que hemos creído en Cristo Jesús ya no estamos bajo el pecado, ahora estamos bajo la gracia, pero ese tirano, ese amo anterior quiere volver a recuperar su posesión y tenemos que luchar. Pablo lo decía claramente, yo no juego acá ustedes saben que quien quiere ganar el premio tiene que esforzarse, decía, ¿no? Yo también, yo no juego acá, yo me esfuerzo, yo golpeo mi cuerpo, si es posible el término figurativo, o sea, yo me sacrifico y hago lo que tenga que hacer para mantenerme alejado de ese viejo amo que quiere volver a tener control de mí, que es el pecado. Y el escritor de Hebreos, que probablemente era Pablo, también decía, teniendo nosotros esta gran nube de testigos, decía respecto al capítulo 11, estamos en el 12:1 de Hebreos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia.
quiere volver a tener control. Estoy hablando ahora de los creyentes. Si tú eres un hijo de Dios, tú ya no estás bajo el pecado, ahora estás bajo la gracia. Pero el pecado asedia y quiere volver a tener control de ti. Y quiere recuperar lo que ha perdido. Porque ahora tú estás en otro reino, ahora tú estás bajo el reino de la gracia. Pero si no tienes cuidado, puedes volver a esa esclavitud al pecado. Si dejas que el orgullo entre a tu corazón y comiences a creerte mejor que los demás, te comiences a enorgullecer, cuidado, cuidado. El que esté firme, mire que no caiga. Esto siempre va a ser por gracia, desde el inicio hasta el final. Desde el inicio hasta el final. El apóstol Pablo, que no le llegamos ninguno de nosotros a la suela de su zapato, decía que él tenía cuidado y tenía temor de que él, habiendo sido un heraldo, pueda ser eliminado, porque ha dejado que el pecado vuelva a tener control de su vida. Que Dios nos guarde, amados hermanos, que Dios nos guarde. Que Dios nos ayude a mirar con amor y misericordia a aquellos que pecan, porque también nosotros somos pecadores. Que cuando veamos a alguien pecar, si es nuestro hermano, lo animemos y lo exhortemos en amor y recordemos que nosotros somos del mismo material, que nosotros también somos pecadores, pero que la gracia de Dios está en nosotros y que Él nos está ayudando. Y si tú no eres creyente, si tú aún tienes la boca abierta y quieres refutarle a Dios por lo que Él enseña en su palabra, oro para que su espíritu te convenza de pecado. Porque si no tienes esta doctrina clara, si no la aceptas y la confías, todo tu cristianismo es falso. Si tú no aceptas que todos los hombres son culpables delante de Dios y están condenados y merecen la muerte, todo lo que puedas construir, todas tus buenas obras, tu vida buena, lo que fuere que vayas a construir, todo está mal hecho, todo está, tienes que tumbar de nuevo esa creencia, esa fe, túmbala. Porque no, si no hay esta doctrina de lo que es la culpabilidad universal, de lo que es que somos pecadores y todos somos culpables, toda tu fe está mal hecha. Te los digo en el amor del Señor. Tumben esas creencias y vuelvan a arrepentirse de sus pecados de verdad y crean que son pecadores y que solo por la gracia de Dios son lo que son y están aquí porque Dios en su gracia los ha traído y que Dios los ama y los quiere salvar y que Él es el que está obrando su salvación en nosotros. Amén. Pongámonos en pie para orar, que ya me ganó el tiempo, y vamos a pedirle a Dios que Él refuerce su palabra en nuestros corazones. Este es el Evangelio, esta es las buenas nuevas, que a pesar de que somos todos culpables, Cristo Jesús pagó el precio de nuestra culpa. Sí, estamos condenados y sentenciados. Sí, no tenemos excusas. Sí, tenemos la boca cerrada y callada porque no hay nada que podamos alegar. Pero viene alguien que se llama Cristo Jesús a decir: yo tomo tu lugar. Yo tomo tu castigo. Yo cargo sobre mí, dice Jesús, sobre Él ha cargado Él. Sí, dice, yo cargo tus pecados y los llevo en esa cruz para que tú ahora recibas mi justicia y puedas ser declarado justo y justificado, hijo de Dios, limpio de todos tus pecados, limpio de toda tu maldad. Eso es lo que hace mi Cristo, mi bello y bendito Salvador. Y le agradezco porque yo soy un pecador que Él ha alcanzado. Y tú puedes ser también un pecador que declare y confiese que Jesucristo con su amor y su salvación lo ha alcanzado y lo ha hecho una nueva criatura. Y ahora Él está obrando en nuestro interior. Está haciéndonos luchar con ese pecado remanente que quiere arrastrarnos, pero Él es más fuerte y su espíritu es más fuerte. Y nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda con su espíritu. Padre, yo te ruego en esta hora, Dios, tú eres el que convierte, dice tu palabra. He obedecido, Señor, lo que tú nos enseñas, que es anunciar este evangelio. He anunciado esta verdad. Oh Padre, yo te pido que esta palabra que tú, Señor, has traído en esta tarde, en esta noche, que tú la selles en nuestros corazones, Dios.
Que tú hagas que sea una espada que esté dentro de nosotros, penetrando nuestro ser. Que esté ahí, Señor, que esté ahí, redarguyendo nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, haciéndonos volver a ti. Oh, llamándonos a volvernos a ti, arrepentirnos, Señor, a clamar y a caer de rodillas, callados ante ti, solo diciendo: ten misericordia de mí porque soy pecador. Eso es lo que soy, Señor, un pecador, y necesito tu misericordia. Necesito la obra de tu Espíritu. Ya no quiero vivir más en el pecado, Señor, de fracaso tras fracaso. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por esta obra, por este evangelio poderoso. Confiamos en el poder de tu Espíritu, Señor, para que tú sigas haciendo esta gran obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén y amén. Dios les bendiga, amados jóvenes. Amén. Que el Señor los guarde y los bendiga.